Bueno, vamos a proceder entonces a la exhibición de la declaración de la señora Mariani. Les hago saber lo siguiente, les voy a pedir que, como hacemos habitualmente, los que se encuentran conectados por Zoom nos informen si se puede apreciar, si se puede escuchar bien la declaración para eventualmente corregirla. Bueno, vamos a probar entonces. Bien, vamos a escuchar Y la entonces escuchamos lo que necesite decirnos. Adelante. primero una prueba. Bueno, yo esperé 35 años este momento. Creo que si hubiera... Le pregunto a la... ¿Lo escuchan? Señora presidenta, el doctor Vaso, se escucha perfecto, al menos en mi dispositivo. Sí, Perfecto, doctora, doctor. igualmente que el doctor Vaso, el doctor Basílico se escucha perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos, doctor Vaso, doctor Basílico. Bueno, entonces seguimos con la exhibición. Muchas gracias. Sabido que después de 35 años, con 87 años de edad, iba a estar acá declarando todavía por mi nieta, creo que me hubiera muerto. No lo hubiera soportado. Ha sido muy cruel todos estos años y años de no saber, de que me llenaran de mentiras, porque se ha mentido muchísimo respecto a esto. De manera que espero que de acá, de este juzgado y en este momento, salga algo de verdad, porque ya están circulando más mentiras. Así es que espero la labor del jurado y los abogados. Bueno, primero quisiera decir quiénes éramos nosotros, la familia. Éramos una familia alejada de la política, simplemente porque estábamos muy ocupados en otra cosa. Mi marido era músico, director de orquesta, yo era profesora en el Liceo Víctor Mercante y enseñaba arte, y los papás de Diana eran científicos, trabajaban en el museo, y mi hijo, Daniel Mariani, era licenciado en economía con una ansia de mejorar las cosas que no veía bien que funcionaran en este lugar. Diana estudió humanidades y había cursado ya el último año. Esa era la familia que tanto ha sufrido y tantos embates tuvo en la vida. Después se casaron Daniel y Diana, nació Clara Anaí, y ellos se mudaron a esa casa, no sé si sale bien o me acerco mucho al micrófono. ¿Se escucha bien? Bueno, cuando se fue atacada la casa, habían comprado hacía unos años esa casa, un año o algo así. Había nacido ya Clara Anaí, estaba con ellos, y mi hijo trabajaba en el Consejo Federal de Inversiones y había pedido licencia para dedicarse a una empresa de alimentación, de conservación de alimentos, de conejos, en una palabra. También criaban conejos en una época de raza y los llevaban a las exposiciones, y tenían una imprenta escondida donde estaba el lugar de los conejos. Escondida porque no se podía hablar, no se podía decirlo, no se podía hablar de lo que uno pensaba. Ustedes lo saben. Seguramente todo el mundo recordará, los que son mayores, cuando se declaró ilegal el ERP y Montoneros, no se podía escribir en los diarios ni en ningún lado que el nombre de ERP o Montoneros o las demás siglas que no recuerdo ahora. Bueno, habían puesto, como yo digo, tenían una imprenta en el fondo de la casa donde se podían expresar sus ideas. Estaba contando cuando no se podía pronunciar el nombre de las organizaciones que luchaban contra la dictadura. Entonces se ponía la compañía o los no sé qué, los compañeros de la primer
de los primeros que se sacaron de circulación, pero no se ponía el nombre. De los declarados en segundo término, no me acuerdo muy bien las palabras, pero se decía así, los declarados en segundo término, que eran los montoneros. O sea, no se podía imprimir nada, ni hablar nada, ni decir nada. Eso lo sabe todo el mundo. El 24 de noviembre de 1976, a las 11 de la mañana, 11:15, se lanzó un terrible ataque contra la casa de los chicos, que estaba ubicada en la calle 30, 1134. Fue al mediodía. Yo estaba en mi casa esperando a Clara Anaí, que me la llevaba mi nuera, y escuché, vivía a unas 20 cuadras en ese momento, escuché el sonido y me preocupé muchísimo porque Clara Anaí venía con Diana y yo tuve miedo que les pasara algo por el camino. Y así estuve con esa inquietud horas y horas mientras seguía el ataque y oía pasar los helicópteros sobre mi casa, porque camiones por la calle, camiones del ejército, soldados, policías, tiros, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Fue algo terrible, como se pueden imaginar. Pero yo creía que le podía pasar algo a Diana y no llegó Diana. Y pensé, bueno, la han detenido por el camino, ¿qué habrá pasado? Pero jamás pensé que estaba ocurriendo en la casa de ellos, a pesar de que sabía que tenían una militancia política, pero no sabía de lo de la imprenta, por ejemplo. El crimen que era que cometían al tener una imprenta, porque expresaban sus ideas. En esa imprenta habían publicado el último número de entonces, o sea, de octubre, de Evita Montonera, que es lo que imprimían allí. Y ahí avisaban que se estaban produciendo torturas en la ESMA y se tiraban personas que tenían prisioneras en la ESMA al río vivas. Eso lo publicaron el mes antes de que ocurriera esto. Por otro lado, pusieron también que existían campos de concentración y en la ESMA además. Todo eso se ve que lo llevó a hacer tan cruento ataque que hasta hoy nadie se olvida en el barrio, ni creo que en la ciudad de La Plata. Bueno, yo en ese instante de que terminó el tiroteo, me llamaron mis padres desde Citibel porque mi padre se había descompuesto, que nunca se enfermaba porque era muy polaco, muy fuerte, soportaba todo. Me pidió mi madre que fuera a Citibel, dejé un mensaje sobre la chimenea para mi hijo y Diana, porque solían venir de noche a veces, y me fui. Y no volví, porque llamé al médico y hasta que lo vio papá y que dijo que estaba bien y ya era tarde, no iba a volver de Citibel. Así es que me enteré al día siguiente lo que había pasado en la casa. Me vine a mi casa y cuando llegaba, yo vivía en la calle 44 y 21, en la esquina, cuando iba en un taxi y vi que había un montón de vecinos en la puerta de mi casa y no bajé. Me fui a la casa de una amiga que vivía a 1 cuadra de distancia y volví con ella. Y estaban todos los vecinos agrupados esperando que alguien viniera, que alguien abriera la puerta que estaba ametrallada de mi casa. A veces se confunde porque yo digo fui a mi casa, no a las de mis hijos. Y me dijeron que habían tiroteado, que había habido una invasión de militares y policías esa noche misma, el 24 de noviembre, a las 10 de la noche, porque un reloj, rompieron todo y robaron todo. Y un reloj cayó
y se paró a las 10 de la noche, por eso sé la hora exacta. Entré a la casa con todos los vecinos detrás. Y por suerte, porque la casa estaba a oscuras, como era lógico, esta hora eran las 8 de la mañana, más o menos ya, y habían puesto un cable pelado a la entrada del living, que si yo no hubiera ido con los vecinos, me hubiera electrocutado ahí. Por suerte lo vieron, me avisaron, lo sacaron, y mi casa era un caos. Todo tirado, todo roto, 1 metro de altura de basura, porque convirtieron en basura todo lo que había, y además inutilizaron todo. Por ejemplo, tiraban las botellas de vino, por ejemplo, sobre el azúcar, sobre la alfombra, en el living. Y una foto de Diana, hermosísima, de cuando era nena, la habían partido por la mitad y tirada encima de todos los escombros. Fue un momento muy, muy duro para mí y no hubiera podido resistirlo sin la ayuda de los vecinos. Me comuniqué con la casa de mis consuegros y me dijeron que acababa de enterarse lo que había pasado. Antes, previamente, en la casa de mis padres, yo había escuchado la radio y ya sabía lo que había pasado en la casa de mis hijos. Sin saber, pensé que habían muerto todos. Esa fue mi idea primera, que semejante ataque tan espantoso no podía haber quedado nadie con vida. De manera que, bueno, yo solo quería morirme. Para no llevar ese dolor a la casa de mis padres, que estaban solos, me fui a la casa de mis consuegros. Primero me internaron, no sé si fue 1 día o 2, dormida, y después me fui a la casa de mis suegros. Allí llegó una chica a decir que no nos preocupáramos, que la nena estaba viva, porque una tía de ella que vivía en el barrio vio cuando la sacaron y que estaba viva, estaba llorando. Y le dijimos no, de ninguna manera, porque habían mis consuegros, claro, todos trabajábamos en la Universidad de La Plata. Entonces mis consuegros, en un momento de angustia de no saber nada, lo llamaron al doctor Gallo y le pidieron que les averiguara qué pasó con la nena, sobre todo, porque en el diario no salía nada de la nena. El doctor Gallo lo mandó al doctor Bes Lozada y fue a hablar con Camps. Y Camps le dijo que seguramente tendría que haber muerto porque el ataque era muy grande. Pero que se quedaran quietos, tranquilos y demás. O sea, esa fue la primera versión que yo tuve sobre Clara Nay. Y me lo creí, porque era lógico. Y la nena, esta chica que viene a avisarme, no la pude encontrar nunca más porque no supe quién era, para darme más detalles. Sé que la tía o la madre sabían perfectamente lo que había pasado. De ahí, bueno, caí, como dije, a la clínica, después a la casa de mis consuegros y después a empezar a buscar a Clara Nay, porque ya supe que podía estar viva, no estaba segura. Y yo quisiera en este momento, si ustedes me lo permiten, que se pasara un audio que llegó a mis manos unos 20 años después de este. Se interrumpió momentáneamente, vamos a ver de continuar. Pared, hacia la vereda, el micrófono y grabó desde adentro, una grabación muy precaria. Nunca habló de eso, pero como 20 y me ofreció el audio. Lo hicimos pasar a las actuales maneras de escucharlo y está incluido. Yo no he querido nunca sacarlo entero, es tan íntimo, tan espantoso
y me duele tanto que no lo puedo soportar. Entonces, no lo he querido divulgar. Hicieron un documental que también tiene su historia. Está dentro de ese documental que no interesa para el caso hoy. Pero sí, si los doctores me permiten, me gustaría que se escuchara una parte, o sea, la parte que está incluida en este audio. Justo la madre vive ahí. Manejate tranquila. No, está bien, mira, retiro. Estamos botando la bala por acá. Ahí terminó, señora Mariani. Sí, es solo una parte. Yo no he querido usar toda porque me destroza y es demasiado íntimo todo lo que está pasando. Yo no sé si es en esta parte o en la segunda donde pían los pájaros en los árboles enloquecidos, escapando de los tiros. Y yo tengo una relación muy especial con los pájaros, de manera que esa desaparición de los pájaros ahí me daña mucho. Y pensar que ahí estaba mi Diana, mi nuera querida, tan querida como mi hijo, y que estaba Claranaí. Ahora, ¿esta parte es la que usted quería que se escuchara? ¿Cómo? Sí, es nada más que para para escuchar la intensidad del ataque. Eso duró 4 horas. Este muchacho grabó nada más que la primera parte, o sea, unos 20 minutos. Y me lo llevó no hace mucho, por eso lo tengo. Sé que hay gente que tiene muchas otras pruebas. Por ejemplo, una chica se llevó la muñeca de Claranaí, que tenía los pies de su cuna. Yo he pedido que si me la puede acercar y no la acercó, quizá por miedo, como todo el mundo tiene miedo a estos señores que están acá atrás, que fueron capaces de producir esto contra mujeres, chicos, viejos, no importa qué. Sigo en esa casa, ahí, mataron a mi nuera, Diana Teruggi, mataron a Roberto Porfidio, egresado o estudiante de arquitectura, de humanidades, perdón, a Mendiburo Elizabeth, arquitecto, a Peiris, era antenista y él manejaba la imprenta que estaba ahí. Y también hemos sabido ahora que al doctor Bossio, que yo la pido que la llamen como testigo, a la hermana,
que estuvo ese mismo día al atardecer en la casa y que en su momento ruego que sea citada y cuente lo suyo. De eso me he ido enterando a lo largo de 35 años de a poco. Después de el desastre en la casa de mi hijo, de la matanza que hicieron ahí, fui recibiendo noticias. Por ejemplo, pocos días después me habló una amiga que era profesora del liceo en aquel momento y me dijo que quería encontrarse conmigo y su jefe de obras públicas donde trabajaban en un sótano de obras públicas, por favor que no le dijera a nadie, y me fui sola a escondidas a hablar con ellos. Esta gente me dijo que el comisario Sartorio de la comisaría Quinta, el comisario de ahí, el mandamás, digamos, era amigo del señor que era el jefe de mi amiga Marta. Y fueron a ver a Sertorio y les dijo que la nena había salido viva, pero que la buscara porque ya estarían disponiendo de ella. Me hablaron entonces. ¿Pasa algo? Sí, no, hay un celular. Le vamos a pedir a toda la gente que tiene celular que por favor lo ponga o en vibrar o que lo apague, ¿sí? Gracias. ¿Está? Adelante, señora Mariani. Sí. Y que este señor Sertorio le debía muchísimo a este otro señor, que me parece que el apellido era Calabresi, y que mi nena estaba viva y que me tranquilizara, que me iban a ayudar a buscarla, y bueno, ahí renací. Renací porque tenía que salir a buscarla. Averigüé dónde trabajaba este Sertorio, fui a la comisaría Quinta con una carta por si no me recibía. Entré, estaba con policías, con ametralladoras adentro, todos, y había un montón de gente en una mesa de entradas. Esta gente, las mujeres estaban todas llorando, y yo, que creía que era la única que me pasaba eso, entregué mi carta y dije, quiero hablar con el señor Sertorio. Me dijo, no. Fue a preguntarle, no la va a recibir. Bueno, traje esta carta, por favor llévesela. Salió el hombre con la ametralladora, le llevó la carta a Sertorio y me mandó llamar. Dijo que se retiraran todos y que quedara yo sola. Yo sabía tan poco de todo que me puse contenta de quedarme sola en la comisaría Quinta con el campo de concentración a 2 metros de donde yo estaba. Me hizo pasar para adentro, pasé rozando el campo de concentración sin imaginármelo y entré al despacho de este hombre que no se levantó. Yo para entonces era muy cuidadosa de las formas, me pareció una falta de respeto que no se parara, ni me ofreció asiento, y me dijo que me recibía porque este hombre, Calabresi, le debía a él, Sertorio, muchos favores. Había sido como un padre para él y por eso me recibía a mí, que le importaba nada, dicho de otra manera, de mis hijos ni de mí. Y me dijo que la nena vivía y que me lo decía por el afecto a este señor, que la nena vivía, que estaba viva, que la buscara por la ropa. Y me dijo, ¿conoce usted la ropa? Le dije que sí, que yo se la tejía. Yo le tejí toda la ropa, Claranaí, y tenía 3 meses. Y que la buscara, y yo llorando, por supuesto, en esa época lloraba todo el día. Y le dije, ¿dónde la busco? Averigüe, me dijo. Y le digo, es que no conozco nada. Entonces me dijo, vaya a la regional. Para mí era como chino, porque yo no tenía idea que era la regional. Así que me fui sabiendo que vivía, creyéndole a este hombre, y a averiguar recién dónde estaba la regional. Tardé 2 días en saberlo. Y fui a la regional. Ahí
me acuerdo que me atendió este hombre que después lo mataron. Ay, me he olvidado el nombre. Un escribiente joven de ojos celestes, muy amable, que me miró con otros más ahí en las mesas donde estaban y me dijeron, pero no, usted no tiene nada que hacer acá. Acá no tenemos idea. Tampoco sabía yo que detrás de la puerta había otro campo de concentración. Me dijeron que me retirara, que no tenía nada que hacer ahí, que no podían decirme nada. Les pregunté por el nombre del jefe y me dijo que no me lo iban a dar. El jefe en aquel momento o era Luján o era Fiorillo, que habían estado en la casa. Bueno, salí de ahí con muchas esperanzas y empecé a buscarla sola. Sola estuve un año casi, desesperada, pensando que yo no sabía buscarla, que no, dónde la tenía que buscar, así que me metí en todos lados. Fui al regimiento hasta que me echaron la segunda vez que fui a las policías, demás, a las comisarías, al barrio, hasta que un día me enteré que podía preguntar toda esta ignorancia que yo les estoy demostrando mía, era porque estábamos dedicados al arte y muy ajenos a todo lo que fuera fuerza de seguridad, no conocía nada yo de eso, así que me costó mucho ubicar y saber dónde tenían que ir. Fui al juzgado de menores, estuve yendo todos los miércoles durante varios meses y una asesora de menores, la doctora Lidia Pellenot, un día me dijo que iban otras 2 señoras a buscar niños que habían desaparecido. Ahí supe que no era que yo no sabía buscar la nena y que no era la única desaparecida mi nena. Y me dispuse a buscarla. Le pregunté, le pedí que me pidiera la dirección de las 2 señoras y me dijo, una señora es de La Plata y es la señora Alicia de la Cuadra, Alicia Subasnávar de la Cuadra. Me fui a la casa de Alicia y ahí me enteré que existían las madres de Plaza de Mayo que daban vuelta en la plaza, buscando a sus hijos, que entre ellas había 1 o 2 abuelas también, pero no agrupadas, sino dentro de madres. Que había otras que eran de la Liga, que había otras que eran de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Hablamos horas y yo salí ya convencida que iba a ser más fácil la búsqueda porque le pedí que trabajáramos juntas, que íbamos a conseguir más. Y desde ese momento hasta su muerte hace un par de años, Alicia de la Cuadra fue la compañera que estuvo a mi lado siempre en los momentos peores y en los momentos mejores. Una mujer que yo he admirado mucho y creo que desde que me contaron, ella no me lo dijo, que para los cumpleaños de su hija desaparecida, de la nena que había nacido en la comisaría quinta, de su yerno que también estaba ahí, de su hijo que también estaba en la quinta, ella salía el día del cumpleaños y daba la vuelta a la manzana de la comisaría quinta. Un buen rato era estar en contacto con sus hijos que estaban sufriendo torturas dentro de la comisaría quinta. Yo la he querido como una hermana, sé que ella a mí también, y las 2 fundamos desde ese día las abuelas de Plaza de Mayo de una manera muy rápida. Me dijo que había una reunión pronto en la Plaza San Martín porque venía Cyrus Vance, enviado por Estados Unidos a averiguar por Jimmy Carter, averiguar qué estaba pasando acá. Y dice, nos vamos a reunir en Plaza San Martín. Y ahí fue la primera vez que yo me acerqué al resto. Les hicieron decir a todas que nos íbamos a encontrar ahí y fueron las madres y 9 abuelas que encontraron que formaban parte de los demás organismos. Ahí conocí a Azucena Villaflor,
que yo quedé paralizada con el testimonio que llevaba sobre Clara Nay. No supe qué hacer y ella me arrebató el testimonio de las manos y corrió, no la conocía, yo no sabía quién era, corrió hacia Cyrus Vance y le entregó, después que todos habían entregado su testimonio, el papel con todo lo que yo había escrito sobre Clara Nay y sus padres. Esa mujer, para mí era una madre más. Bueno, era Azucena Villaflor, asesinada después por la dictadura. Allí nos reunimos, después que se fue Cyrus Vance con sus perros y sus soldados y demás, nos reunimos las abuelas que habíamos convocado que se encontraran con nosotras. Eran 10 más Alicia de la Cuadra y yo. Y nos reunimos debajo de un jacarandá en Plaza San Martín, frente al círculo militar, sin tener idea que estábamos en la boca del lobo ahí. Ahí hicimos nuestra primera reunión y a mí me asombró verlas tan serenas. Después supe por qué. Porque no podíamos perder la calma. Estábamos buscando a los niños y teníamos que conservarnos de la mejor manera posible y no amargar a las demás. Fuimos conociendo las historias nuestras a través del tiempo. Cuando en un momento de paz, de tranquilidad en la oficina, creamos Abuelas de Plaza de Mayo, por supuesto. Algún día hacíamos alguna confidencia y ahí nos enterábamos de la vida de cada una. Fuimos un grupo magnífico al que yo admiro y quise mucho. Éramos pocas y después fuimos 12 éramos. Fuimos creciendo hasta llegar a 200, 300. Esa fue una de las grandes sorpresas y dolores míos. No era yo sola como había creído. Se habían llevado a los niños de muchísimos militantes y dijimos, claro, son inteligentes, hijos de padres inteligentes, valiosos, saben que llevan criaturas muy valiosas. Y después descubrimos que sí que era así. Eso fue el nacimiento de Abuelas. Mientras tanto yo seguí buscando por mi lado, arañando lo que fuera y corriendo por donde pudiera para saber datos de Clara Nay. Y llegaban versiones que decían que había muerto, que es la que venían de la policía. Y versiones de gente que se atrevía a hablar y me decían que la habían sacado viva. Había una señora que siempre la busqué, que vivía enfrente, que ahora está muy viejita, y ella siempre dijo, desde el primer día que ella vio cuando sacaron la nena en una canastita, envuelta en un pañal, y se la llevaron corriendo por la calle hasta un auto, frente casi al hospital italiano, y de ahí se la llevaron, ella decía, para Gorina. Yo no sé para dónde la llevaron. Fue el primer testimonio que justamente esta mujer lo dio estando una inspección ocular en la casa. Le tomamos un testimonio, estaban los fiscales, creo que alguno de ellos se acordará, y testificó que ella vio eso y eso me llenó a mí de esperanza para el futuro. Sí. Eso, en la ramificación de lo que yo hacía, fue muy grande. Eso fue una de las partes que ahí nace Abuelas de Plaza de Mayo. Después voy a seguir con eso. Mientras tanto, yo buscaba por mi cuenta. Hubo un policía del Arco, Daniel del Arco, que me la quiso vender. Yo ya había arreglado todo para salir del país, para sacar la nena, y a último momento dijo que lo encontraron y que no pudo seguir adelante. Estas cosas uno las cree o no las cree porque son personas tan turbias
que jamás deja uno de dudar. Bueno, al final eso no resultó porque dijo que lo encontraron, que lo amenazaron, que lo quisieron matar, qué sé yo, y no resultó esa pista. Tuve muchas pistas a lo largo del tiempo de que la nena vivía. Hubo esta gente que llevó a Sertorio, al comisario Sertorio. Yo fui, pedí que estoy cansada parece. Pedí que declarara Sertorio. Entonces dijo que no era cierto, negó absolutamente, pero ya me lo había dicho a mí cuando lo fui a ver, que nunca iba a hablar, que habló en ese momento porque la persona que le pidió los datos era como un padre para él, pero que jamás iba a hablar y siempre lo iba a desmentir. Y lo cumplió hasta el final de su vida. Se murió hace poco, nunca dijo la verdad, pero sí dice que tenía una gran simpatía por mi búsqueda. La crueldad de esta gente llega a todos los extremos. Bueno, yo creo que era cierto esto, que ellos sabían muy bien quiénes habían llevado a mi nieta. Y me dijo que fuera a la regional. Cuando tardé tanto tiempo en ir a la regional, bueno, después o no me esperaban ya o no sé. Pero ahí estaba varias de las personas que después me engañaron declararon, a veces me miraban como diciendo, voy a decirlo, a veces decían que no iban a hablar para nada, que no era cierto. Esto lo he sufrido 30 años, van y vienen las informaciones. Hay de todo. También allanaron mi casa después del ataque a la casa de mi hijo. Allí me interrogaron y tengo el recuerdo del rostro de tres de esas personas. Están en los expedientes. No he hecho nada más que trabajar con la justicia todo el tiempo, esperando, pero resulta que la justicia no siempre me dio resultado, porque yo aporto, entonces se investiga, pero a veces yo me equivoco y no sirve. Pero investigación para saber qué pasó con mi nieta a fondo no se ha hecho nunca. Entonces todo esto es no sé cómo estoy viva, la verdad, porque es demasiado dolor el que soporta matar a mi hijo, que lo mataron un año después, el 1 de agosto del 77, y también lo ocultaron. Yo no tengo los cadáveres de ellos. Me ocultaron a mí, yo pedí donde estaban enterrados tanto Diana como mi hijo Daniel, siempre me lo negaron. Hasta que ya habían ido al osario, ya se habrían disuelto, según me dijeron, los huesos en el osario, y ya no los tuve. Dos minutos porque yo no lloro ya, pero parece que hoy sí. Bueno, como dije antes, yo busqué a Clara Naí, que era mi nieta. Era y sigue siendo. La busqué muchísimo tiempo sola, hasta que me encontré con Alicia de la Cuadra y luego con las fundadoras que fuimos de Abuelas de Plaza de Mayo, que nos llamábamos Abuelas Argentinas con nietito desaparecido. Por supuesto que nos han amenazado de todas las formas.
los hemos ignorado, porque desde un principio dijimos o nos asustamos y nos quedamos en nuestra casa o buscamos a nuestros nietos, pase lo que pase. Y lo hicimos. Hay anécdotas que sería bueno poder escribirlas algún día del valor de las abuelas, la audacia a veces, y todo eso llevado por el cariño de sus nietos y de sus hijos. Después fue creciendo Abuelas y tuvimos más datos, y lo que no sabíamos era lo que hemos descubierto ahora, gracias a la Comisión por la Memoria, que están estudiando los archivos de la DIVA, la Policía Provincial. Hay carpetas del seguimiento a nosotras, a las abuelas. Nos seguía, había un señor de apellido Costilla, que yo pediría que lo llame a algún juzgado, porque nunca lo hemos llamado. No me acuerdo el apellido en este momento, el nombre. Que vivía a una cuadra de mi casa en Gonet, en Diagonal. O sea que él me veía todo el día lo que yo hacía, saliendo, viniendo, buscando a Claranay. No sé cuántos años vivió este hombre en ese lugar. Era el jefe de las investigaciones sobre abuelas que hay en la DIVA. Nos siguieron todo lo que hacíamos, lo que decíamos, lo que pensábamos, con infiltrados en abuelas y con gente que nos seguía y llevaba cuenta de todo lo que hacíamos. Pero en un momento nosotras, las abuelas, nos dimos cuenta de esto que pasaba y decidimos o nos quedamos en casa sin buscar a nuestros nietos porque tenemos miedo que nos maten, o salimos a buscarlos, cueste lo que cueste, y desparramamos todos los datos nuestros para que alguien nos avise dónde están nuestros nietos. Así lo hicimos y pasábamos una carpeta a todas las personas, creo que, yo no sé, miles de carpetas hemos hecho, con un testimonio de cada una de las abuelas, una fotografía del niño, una fotografía de los padres, el nombre nuestro, el lugar donde vivíamos, teléfono, todo lo que podíamos poner. Por lo tanto, trabajaron sobre seguro en la DIVA. Nos siguieron, nos amenazaron, de todo. No les llevamos el apunte. Cuando uno pierde los hijos y algún nieto, ¿qué le va a tener miedo a algo y menos a estos cobardes que se escudan detrás de las mentiras? Así que cuando hablaban por teléfono para amenazarnos a la Asociación de Abuelas, cualquier abuela que estaba les contestaba lo mismo. ¿Qué día nos van a matar? Pues les decía, te vamos a matar. Bueno, ¿qué día? ¿El domingo? No, ese día es domingo. Nos tomábamos el pelo. Nunca les llevamos el apunte. Pero tienen enormes cantidades del seguimiento, sobre todo de mí, cuando iba a Europa, cuando venía, cuando me presentaba en Amnesty, las cartas que mandaba, bueno, de todo. Nos llegó también la noticia de que nos admiraban, que nos matarían, pero que nos admiraban porque no teníamos miedo. Yo por lo menos sigo sin tener miedo. Bueno, todo ese seguimiento no condujo a nada en nosotras, en las madres sí, ustedes lo saben. O sea, apresaron madres. Voy a seguir con lo de abuelas para poder pasar a lo mío. Seguimos en Abuelas trabajando intensamente, todo el día. No descansamos nunca. Juntamos materiales. Hicimos de todo. Yo me disfracé varias veces para poder estar cerca de niñas que podrían ser mi nieta. Y hemos hecho de todo, realmente. Y han sido unas mujeres admirables, todas las que me acompañaron mientras fui presidenta de Abuelas, y después seguramente yo renuncié en 1989 y seguí buscándola con personas queridas que me siguieron acompañando y formamos una asociación que se llama Asociación Anaí. Todo este tiempo hemos recolectado datos
y los hemos presentado a la justicia. A mí me han echado 3 veces de la iglesia, una de la catedral, un cura que se murió hace pocos días, que sabía perfectamente lo que había pasado con Clara Anaí, porque él había casado a Diana y a Daniel y los prepararon para su casamiento porque Diana no era católica y en ese momento que yo lo fui a ver a este padre Montes, me dijo que me iba a ayudar, por supuesto, si él los conocía a Diana y a Daniel, y eran chicos magníficos. Bueno, cuando fui la próxima vez me echó con la mano extendida hacia la puerta, váyase, me dijo, que no, usted no tiene conciencia de lo que está haciendo, no tiene que molestar a la gente que la tiene, la chica está muy bien. Y eso me lo tuve que aguantar. Después lo mismo casi en la capilla Estela Maris de Comodoro, no, sí, de Comodoro Pi, ¿no? Me acuerdo ahora. Sí, ahí está, cerca de donde está el juzgado ahora, de la Marina. Y de otros sacerdotes como Monseñor Piqui, que después lo mandaron castigado para Mercedes, que también mintió a la gente diciéndoles que sabía de sus familiares. Era una manera de sacarnos información y no decirnos nada. Yo no sé cómo estamos vivas las que todavía estamos vivas y qué fuertes han sido las que pudieron resistir hasta el año pasado, hasta el anteaño pasado. Nos han amenazado muchísimo. Terminamos por tomarles el pelo, como siempre. Ayudarnos solo Paz y Justicia de Adolfo Pérez Esquivel. Allí encontramos cómo movernos, cómo buscar apoyo para llegar a Europa, para poner ante la justicia mundial el caso de los niños. Y fuimos encontrando, chicos, más en poder de policías que de militares, por la simple razón de que son machistas y los militares se quedaban más con los varones. Y habría que hacer un estudio psicológico de esta gente. Algunos los han tratado bien a los chicos que robaron, otros los han tratado mal, los han hecho sufrir mucho. A nosotras ni contar lo que nos han hecho sufrir, pero nunca lloramos en público si podemos. Debajo de la almohada, cuando nadie nos ve, ahí soltamos nuestro dolor, por pudor, por no andar llorando por la calle todo el día. Nos han hecho sufrir mucho. Por suerte hemos encontrado algunos jueces, pocos, que nos fueron recibiendo testimonios y ayudándonos a encontrar a algunos chicos. Faltan mucho, faltan como 300 o no se sabe cuánto, porque mucha gente fue muerta toda la familia o viven muy lejos y no pueden hacer denuncia. Y nunca se sabrá cuántos son los niños desaparecidos realmente. Con respecto a la mía, me la quiso vender un policía, Daniel del Arco, que trabajaba con Echecolats. Nunca le sé los nombres porque se ve que no quiero aprenderlos, la diva, no sé qué. Me la quiso vender a través de unos amigos comunes de apellido Ceruti, que después fueron amenazados de muerte y no me siguieron ayudando porque iban a terminar en un zanjón, le dijeron. Y realmente yo no he investigado nada, no sé nada, pero la señora de Ceruti murió en un zanjón. Cayó en un auto que iba con un señor a Mar del Plata y se ahogó ahí. Yo no sé si esto tiene o no relación. Y el señor Ceruti también murió. Eran muy amigos nuestros
y después se negaron todo y se retrajeron por miedo de que les pasara algo a sus hijos. Los dos han muerto. Él era el director del Teatro Argentino, acá un tiempo, era músico Omar Cheruti se llamaba. Trataron de ayudarnos, y sé que es cierto. Dicen que Del Arco buscó en lo que ahora sé que es la DIVA, y me contó algo que a mí me produjo una impresión tremenda la primera vez que fui a ver la DIVA. Me contó que Del Arco fue a buscar información, porque cuando fue a buscar dónde estaba mi nieta, que él sabía quién la tenía, no la encontró. Vuelve, averigua dónde estaba ahora, con quién estaba ahora, y parece ser que lo descubrieron. Pero ellos me contaron que estaba en los archivos, donde hoy sé que es la DIVA. Que había 2 puertas blindadas y que había que pasar, y él no podía pasar hasta que hubiera una persona adecuada. Bueno, este hombre yo lo he seguido mucho y lo hemos citado para declarar Del Arco. Era de las patotas, esto lo sé. Era novio de la hija, de la sobrina de los Cheruti. Por eso llegué a este trato, digamos. Yo le pedí a través de los Cheruti que si sabía dónde estaba, me la vendiera y que yo le daba todo lo que tenía y me iba del país y no volvía más. Entonces aceptó, y ahí es donde dice después que lo descubre Camps y que anduvo prófugo, y después no sé después de él. Después, cuando lo hemos llamado a la justicia, negó absolutamente esto, como todos. Esa fue... Yo había preparado todo para irme a Europa con mi marido, que ya estaba allá, y llevarnos la nena. Y cuando fuimos a ver a Gracelli, el monseñor Gracelli de la capilla Stella Maris de la Marina, dijo que sí, que la iba a recuperar, y si la sacábamos del país. Mi marido dijo, me llevo las 2 ya mismo, en cuanto la encuentre. Bueno, vuelvan la semana que viene. Cuando fuimos estaba hecho una furia. Dice que de ninguna manera, cómo andábamos buscando, poniendo en peligro a la gente, que la gente que la tenía estaba tan alto ubicada que no se la puede tocar, que por qué no fui antes. Y por supuesto terminamos re mal con este monseñor. Cuando la Cámara Federal lo citó a declarar a este hombre, que era el capellán de allá de la Stella Maris, vino y le pidieron si tenía las fichas de la gente que había ido a consultarlo, porque a todos nos hizo ficha monseñor Gracelli. Y le dijo que sí, que tenía las fichas en su casa. El juzgado fue, pararon la audiencia, se fueron y trajeron el fichero y se lo mostraron a Gracelli. Dijo, sí, este es. O sea que lo miraron y está en la justicia federal. Pero yo pedí ver mi ficha, la declaran ahí. No está. La sacaron. La sacaron de ahí. ¿Quién la sacó y por qué? Bueno, como todo lo declaran ahí. Estoy hablando en forma muy desordenada, no sé si seguir así desordenada o parar un poco. Iba a decir esto, que en el Instituto Médico Platense, donde nació Clara Nay, desapareció toda la documentación referente a ella. No podemos saber el grupo de sangre, no sabemos esto, no sabemos lo otro, pues no hay más documentación. Ahí nació la niña, en el Instituto Médico Platense. Sí, voy a parar un poco. Bueno, hacemos un cuarto intermedio. Señor. Somos todos oídos. ¿Cómo? Somos todos oídos. Bueno, gracias.
no puedo dejar de decir, yo no soy todo oídos, pues estoy bastante sorda, por eso tengo mi médico aquí al lado, ¿no? Yo quisiera contar todo lo que he recibido como información falsa la mayoría de las veces sobre Clara Nay. Escuetamente hacer un paneo de todo esto. Empezamos, yo las primeras denuncias las hice en el 77, 78, y en el 78 escribí a la OEA, Organización de Estados Americanos, y puse el caso en la OEA. De allí, yo creo que debe estar en el expediente, pero lo voy a contar. De allí escribieron al gobierno militar argentino de facto, pidiendo información y exigiéndole al gobierno que diera inmediata solución a este problema de una criatura de 3 meses. Le contestaron unos meses después y le dijeron, tengo las notas de ambas y están en el informe de la OEA de aquellos años, ese de tapas azules. Dijeron, el gobierno argentino contestó que en la casa no había menores, que habían muerto 7 delincuentes subversivos y ninguno menor, ni vivo ni muerto, había estado en la casa. Esa fue la respuesta del gobierno militar argentino en aquel momento. Esos 7 subversivos, como les llaman ellos, que mataron, hemos llegado, después de muchos años, a tener 5 de los nombres, y faltan 2. Nunca se supo, nunca se preguntó, nunca se dijo quiénes son los otros 2. No pueden haber contestado 7 adultos, y lo aclaran muy bien, adultos, y nosotros solo sabemos los nombres de 5 después de mucho trabajar. Con el tiempo la causa se cerró porque no hubo respuestas del gobierno más, bueno, quedó ahí. Pero yo tengo esa inquietud. ¿Quiénes son los 7? Quedó en la nebulosa. Después, o sea, en ese momento la niña no está en la casa. Las primeras preguntas mías en las comisarías, no solo en la de Sertorio, que la nena, Sertorio dijo que se la llevaron, pero públicamente dijo que no estaba. En la regional, que no sabían nada, que no preguntara, que fuera a otro lado. Después llegan informaciones de los vecinos que decían, algunos que la vieron cuando se la llevaban en una canastita, un hombre apuradísimo, hacia el hospital italiano, digamos, hasta 56, desde la casa envuelta en una mantita. Esto lo dijo una señora siempre, que todavía no sé si vive ahora, pero muy viejita ya, y se la interrogó el tribunal cuando el otro juicio contra Echecolat, creo. Fuimos a hacer una visita, ¿cómo le llaman? Una visita a la casa con el tribunal, y fue periodismo. Y esta señora que yo había buscado no sé cuántos años, 20 por lo menos, apareció en la calle, vivía ahí cerca, me la habían negado todo este tiempo. Y dijo que ella vio cómo la sacaron, que iba un hombre corriendo con la nena, con un bultito en la mano, y la llevó hacia el hospital italiano por la calle 30. No al hospital, por la calle 30. Después aparece otra persona, no hace muchos años, que declara que él estaba en la casa de sus parientes, en la calle del hospital también, ¿no? Siempre me olvido del número. Vio pasar a un hombre corriendo, él estaba mirando por la ventana, por apenas una abertura. Toda la familia estaba debajo de la cama, él no vivía ahí, era la casa de su hermana. Este señor se llama de apellido Ruiz. Y fue a decirme 20 años después del hecho, porque él era cantante, mi marido era músico, entonces se conocían del Teatro Colón. Y por eso
me fue a contar lo que había visto, viendo que yo no avanzaba mucho. Y dice que vio cuando un hombre iba corriendo por la calle 30, hacia 53, y al llegar a la calle del Hospital Italiano, lo ve él desde unos 30 metros, 20 metros, que va corriendo con una ametralladora en una mano y un bultito, un bebé, en la otra mano. Abren la puerta de la ambulancia azul, esa que supongo que es de la policía, y la entrega, se da vuelta y lo ve a este hombre espiando por la ventana. Corrió, lo insultó y le dijo que se escondiera. Esto me lo fue a contar y para mí fue siento un agradecimiento enorme por este señor, por haberme llevado esta información a la casa Mariani Teruggi. Le pedí... Bien, se cortó la transmisión, vamos a pasar la segunda parte, un minutito, y ya acomodamos para que se pueda reanudar la transmisión. Y dice que vio cuando Me avisan, por favor, si se escucha bien. Impactante el testimonio de María Isabel Chorovic de Mariani, Chicha Mariani. Y todas las torturas, ¿no? Sumadas al robo de su nieta. Todos estos años de engaños, de mentiras, de falsas expectativas que tuvieron que sufrir las abuelas, por supuesto, no solo ella. el hombre iba corriendo por la calle 30, hacia 53, y al llegar a la calle del Hospital Italiano, lo ve él desde unos 30 metros, 20 metros, que va corriendo con una ametralladora en una mano y un bultito, un bebé, en la otra mano. Abren la puerta de la ambulancia azul, esa que supongo que es de la policía, y la entrega, se da vuelta y lo ve a este hombre espiando por la ventana. Corrió, lo insultó y le dijo que se escondiera. Esto me lo fue a contar y para mí fue siento un agradecimiento enorme por este señor, por haberme llevado esta información a la casa Mariani Teruggi. Le pedí que declarara y tuvo la amabilidad, muy preocupado porque tiene parientes militares, de ir a declarar ante el juez Corazza. Allí declaró, le pusieron una rueda de fotografías para ver si reconocía a este hombre, lo reconoció inmediatamente en las fotos. Después pusieron otra rueda de fotos y lo reconoció también, era el mismo hombre con otras edades. Este hombre era Carlos García, el Oso García. Por lo tanto, yo sigo buscando a mi nieta, sigo preguntando y sigo andando por todos lados. Lo ubicamos, le pedimos al juzgado que lo llamara, fue, declaró, niega, y ahí tengo otra pista que se pierde porque no llega a ningún lado. Es la palabra de él, la palabra de este señor a quien le debo tanto y que ahora está muy mal, pero está la declaración de él en el juzgado. Después, en un día de visita ocular ahí en la casa, en el juicio anterior a Echegolat, habla esta señora que
lo había visto a un policía, a un hombre que se llevaba a la nena por el mismo lugar, por la calle 30, o sea, repite lo que ya más o menos sabíamos. Nunca declaró y ahí ese día se levantó un acta con los fiscales en la casa de esta señora que dijo que todo el mundo sabe la verdad, que están aterrados, pero que ella es asturiana y por lo tanto ella jamás miente y iba a decir la verdad. Y dijo que la vio como la sacaba. O sea, otro detalle de qué fue declaran ahí. Ha habido varios, algún vecino que pide por favor que no lo diga, otro que tiene miedo, otro que la mujer lo abandona si dice lo que sabe, y no he podido llegar a aclarar esto. Pero la nena fui sabiendo a medida que pasaba el tiempo que está viva. Además de en un principio me la quiso vender un policía del Arco, Daniel del Arco, que era era novio de una sobrina de la familia Cheruti, que fue la que yo mencioné más temprano, y era policía y trabajaba en la DIVA y andaba en las patotas. Yo le ofrecí todo lo que tenía, no lo conozco Sí, personalmente. perdón, señora Mariani, le quería aclarar algo. ¿Cómo? Que todo el episodio del policía del Arco usted lo relató antes. ¿Lo de? Ah, ya está relatado. Sí. Bueno, hasta el final. Sí, todo lo que usted le iba a entregar, que estaba dispuesta a entregarle todo, que su marido ya estaba preparando todo y usted también para llevarse a la niña a Europa, etcétera. Todo esto lo contó antes. Lo del cónsul. Hasta que lo descubrieron, si le puede explicar, doctor Lipski, hasta que lo descubrieron, según él le dijo, Eso y es. ya no podía seguir haciendo nada. Bueno, y yo mientras tanto, como estaba sola, mi marido estaba en Europa, busqué qué hacer con la nena una vez que la tuviera en semejante peligro con estos asesinos sueltos. ¿Qué hice? Busqué en Buenos Aires gente que conocía, no me atreví a pedir, a comprometerlos que me guarecieran en sus casas hasta que yo pudiera salir por el aeropuerto. Y finalmente se me ocurrió ir a hablar con el cónsul de Italia, un cónsul interino que había de apellido De Vita. ¿Esto también figura o lo puedo contar? Cuéntelo. Yo lo que le decía es que lo otro lo había contado Bueno. antes. Esto, cuéntelo. Este señor De Vita nos conocía porque teníamos siempre relación con el consulado italiano porque somos de doble nacionalidad todos, incluida Claranay. Y me dijo que sí, que con todo gusto, muy amable, muy amable, y me dijo, yo voy a averiguar, la tengo, se la doy, me encargo de cuidar a sus padres que eran muy ancianos, y yo me encargo de ellos y usted se va. Bueno, yo no sé cómo he resistido a esas ilusiones y después las desilusiones tan grandes encima, ¿no? Me fui a preparar todo para salir con la nena que me iban a entregar, y yo tenía que volver una semana después. Cuando fui, este señor tan correcto, tan diplomáticamente correcto, estaba sentado en su lugar, no me hizo sentar, lo mismo que el comisario Sertorio y tantos otros, y a los gritos me dijo, usted me engañó, no es cierto lo que usted dice, la nena se la está vendiendo su hijo que está en España. A mi hijo lo habían matado, lo asesinaron acá en La Plata un tiempo atrás de esto que estoy relatando, el 1 de agosto del 77. Y dice, se la está queriendo vender su hijo. Y le digo, me levanté de un salto y él se asustó, creyó que le iba a pegar como soy grandota. Medio quiso salir corriendo, después se dio cuenta que no le iba a hacer nada, que fue la impresión que me dio eso. Y le dije yo que él estaba diciendo un disparate y quién se lo había dicho. Y dice, fui a ver al general Camps y él me dijo esto. De manera, señora, que usted me ha mentido. Bueno, yo me enojé muchísimo y me fui llorando a gritos por el consulado y
Y bueno, después dijo del Arco que lo habían andado persiguiendo y que no podía seguir ayudándome, y quedé en la nada una vez más. Otras cosas. Mucha gente se acercó a decirme, pidiéndome el máximo secreto. Y yo, sabiendo que al señor Ruiz, el cantante del Colón, había tenido muy malos momentos con la ayuda que me dio de decirme esto, no insistí, no pregunté, y la gente no se atreve a hablar. Hay varias otras situaciones que después puedo contar. Entonces, desde lo oficial, Camps dijo varias veces, la chica tiene que haber muerto dado la intensidad del ataque, pero nunca dijo la niña murió. Después por ahí dijo la niña murió. Yo pregunté, ¿dónde está? ¿Dónde está la comprobación? Yo no voy a admitir una verdad que no me la comprueben, cualquiera que sea. Yo la busqué, como dije antes, muerta, viva. Cuando supe que estaba viva, empecé a buscar en registros de donde hubiera, en los juzgados de menores. Mientras tanto encontré, ya no hace mucho tiempo, desgraciadamente, los libros que tenía la policía, que estaban ahí nomás. En la jefatura de policía estaba el libro de inhumaciones. Los libros de inhumaciones dicen todo lo que pasó. Yo a veces ahora estoy diciendo que me da mucha bronca, por primera vez tengo un odio enorme a toda la mentira que se hizo. Mintieron a tantas madres que fueron llorando a pedir por sus hijos, a tantas abuelas que se fueron muriendo en el camino. Nunca nadie les dijo que ahí, en esos libros, está descrito el que mataron en tal lado, en tal otro, en tal calle, y ahí también estaba la muerte de mis hijos, de los dos, de Daniel cuando lo mataron y de Diana cuando la mataron ese día ahí en la casa. ¿Por qué no nos dijeron? Entonces esa tortura que han decidido tener sobre nosotros y que se mantiene ahora, porque esto que está diciendo Echecolat ahora, que la nena murió calcinada, vuelve a revertir esto. ¿Cómo demuestra él eso? ¿Cómo lo demuestra? Yo ya no le creo a nadie, quiero pruebas. La tortura a que han sometido a todos los familiares, solo nosotras lo sabemos, porque se habla de la tortura de los campos de concentración, que son espantosas, que nadie se ha atrevido a decir a fondo lo que fueron. Recién ahora están hablándose las barbaridades. Y la tortura psicológica, levantarse cada día con la esperanza, y si este hombre, y le llamo hombre con minúscula, Echecolat, se guardó esto y fuera cierto, ¿qué merece? ¿Qué tortura me hizo durante 35 años, día por día, noche por noche? ¿Por qué lo ocultó? No lo creo. No creo que sea cierto, porque además hay gente que la vio, hay más gente que vio cuando la sacaron a la nena. Está la persona que la sacó, que recién ahora estamos sabiendo quién es, y viva. Entonces, ¿en qué maraña, en qué infierno nos meten? ¿Qué es lo que quiere Echecolat con esta barbaridad que sale a decir ahora? ¿Por qué no la dijo antes? Sí. Guayama. Que declaró, bueno, yo supe lo que este hombre había trabajado, había hecho, quién era y todo lo demás. Lo citamos, estaba preso lo pusieron preso estoy contando algo que casi todos saben, pero para completarlo, en Marcos Paz.
Y de allí, un mes después de estar ahí y haber negado todo, escribió una carta, que también debe estar en la causa, diciendo que por su sufrimiento de tanto tiempo había recordado cosas referente a la casa, y cuenta, y da nombres, y nombres, y nombres, y cuenta de Fiorillo, y cuenta del Oso García, y creo que ustedes todos lo conocen, esa carta que yo me alegré cuando habló, porque dije, bueno, al fin sabemos algo. Después lo desmintió. Mientras tanto, este señor se carteaba con su concubina, una mujer que vino acá a pedido nuestro porque fue a la Comisión por la Memoria. Me llamaron a mí, hablé con ella, tengo las copias de las cartas que le enviaba a Guayama, que se estaba muriendo. Yo no sé si las hemos incorporado o no no me acuerdo. Si no es así, las puedo traer. Y donde él le cuenta lo que pasa, y yo creí y creo que lo estaban matando, como han matado a tantos ahí dentro de Marcos Paz. Yo me pregunto si se ha hecho la autopsia de todos los que se murieron allí. A veces 2 en una semana, como cuando murió Bercellone. Y este hombre fue mandando cartas y contando cosas, y yo me fui enterando de todo, y vi que estaba muy mal, y le pedí al doctor Corazza que lo sacara de allí porque lo iban a matar. Muchas veces fui, porque a veces he andado tanto, he sabido tanto, que a veces parece que no me creen porque justamente he averiguado tantas cosas. Así que fui varias veces a hablar con el doctor Corazza, y un día supe que lo habían sacado en ambulancia porque estaba flaquísimo y muy mal. No volvió al penal, sino que lo mandaron acá a Olmos, al pabellón de evangélicos. Y ahí está muy bien Guayama. Y dice una cosa y la desmiente, y yo le pediría a Guayama, que debe estar sentado ahí atrás, que de una vez por todas en su vida diga la verdad, pero la verdad, que se deje de sentirse influenciado y amenazado. No lo mataron, está vivo, tiene un hijo. Diga la verdad. Eso le pido yo a Guayama, que deje de tenerle miedo a Cosani, a Echicolat. Y sigo confiando, porque pienso que en el fondo Guayama es un pobre hombre y que no es malo, a pesar de las cosas que pueda haber hecho. Es una intuición, por eso me atrevo a decir esto ante el jurado. Cosani mandó unas cartas desde el Marcos Paz, supongo que las deben conocer, donde va dando cuenta de los hombres que se mueren, la mayoría ahí en Marcos Paz. Demuestra su bronca porque no lo ayudan, demuestra ser un hombre que sabe mucho. Yo no lo conozco, pero también, si es cierto lo que él dice, su conciencia lo obligaría a hablar. Por lo tanto, yo, como una mujer vieja pero bastante ingenua, sigo pidiendo que digan la verdad. De Chocolat ya veo que no lo va a hacer. Es irremediable. El Oso García, porque así le dicen, estuvo trabajando en la catedral cuando estaba Monseñor Plaza, después trabajó después de la represión, Banco Provincia, tiene una herida en una pierna, es pastor, pidió el auxilio de los pastores evangélicos para que lo saquen de este aprieto, niega todo,
Y sin embargo, si los demás hablaran, se sabría lo que ha hecho el Oso García. Él sería el que sacó a la nena hasta esa ambulancia, trayéndola desde el auto de Fiorillo, donde la puso la persona que no sé cuál es, que la sacó de la casa. La pasaron 2 o 3 veces de mano. Yo me he pasado los 35 años últimos de mi vida buscando detalle por detalle, y me he equivocado a veces, y reconozco cuando me equivoco, pero estoy buscando desde la nada, desde la oscuridad, desde la maldad más grande. Y yo me acuerdo haber enseñado a mis alumnos, muchos de los cuales fueron asesinados, los alumnos del Liceo Víctor Mercante. Les enseñaba arte griego, arte egipcio, y muchas veces hice hincapié en aquello que hacían los faraones, de borrar todo lo que el faraón anterior había hecho para que no quedara nada de memoria de eso. Esa desaparición que hacían de lo hecho, estos señores hicieron lo mismo, pero de las personas. Trataron de que se borrara todo. Por suerte, algunas quedamos y algunos, y yo espero que se vayan aclarando los crímenes como lo está haciendo, ayudando el equipo de antropología forense, a quienes admiro muchísimo y que están cumpliendo con una labor de justicia, trayendo a la vida el nombre de los que están asesinados y ocultos como NN. A veces yo no sé qué decir, porque es mucho lo que he hecho. En Abuelas, por ejemplo, cuando yo presidí Abuelas, logramos obtener la manera de identificar a los niños. Todo un poco por casualidad, porque íbamos a salir de viaje. Yo estaba al lado de una mesa en mi casa, en Gonet. Abro un diario que no compro habitualmente y leo una noticia que se había encontrado la manera de identificar a los niños o a las personas aún en ausencia de sus padres. Me iba yendo, así que corté eso, lo puse en mi cartera y nos fuimos de viaje. A partir de ahí recorrimos el mundo, empezando por París, en el Hospital de la Piedad, que fuimos a preguntar qué era eso y si se podía, si era cierto. En toda la tarde que estuvimos ahí, porque empezaron a llamar gente y médicos y médicos y médicos argentinos, nadie sabía nada. Ahí nos acompañó un refugiado, Adalberto Rossetti, que estaba exiliado en París. Después seguimos por Suecia, por Dinamarca, fuimos a la Universidad de Uppsala, donde no conseguimos ningún dato tampoco. El pobre médico que nos atendió se lastimó, se puso tan nervioso que se empezó a arañar el cuello y se lastimó porque no nos podía dar nada, ninguna respuesta. Una universidad magnífica. Y seguimos. En Alemania nos dijeron que absolutamente no podía ser. Hasta que en Estados Unidos, el doctor Allen, Fred Allen, el que inventó el cambio de sangre de RH negativo de la madre cuando se nos morían los chicos a esa altura porque no existía el cambio de sangre. Nos recibió él y ahí nos dijo que sí era posible. Hizo cálculos, ahí nomás, nos hizo esperar un rato en el hospital de Blood Center de Nueva York. Y nos dijo se puede. 2 días más tarde estuvimos en Washington con Cristian Orrego de la Sociedad para el Avance de la Ciencia con sede en California. Se interesó muchísimo, dijo que se iban a ocupar toda
el grupo de médicos internacionales y efectivamente después de un tiempo nos hablaron que fuéramos, que tenían una respuesta, fuimos, hicieron un simposio, lanzaron al mundo esto que se llama índice de abuelidad y desde entonces se usa en todo el mundo. No nos dimos cuenta de la magnitud de lo que estábamos haciendo, creo que todavía no nos damos cuenta. Y eso es lo que figura, después hicimos el Banco Nacional de Datos Genéticos en el Hospital Durán y al fin pudimos encontrar la manera de identificar a los chicos, porque hasta entonces, primero por el parecido, después por las circunstancias, después por algún dato que hubiera, pero cuando fueron creciendo, ¿quién encuentra a los chicos? Entonces empezamos a juntar detalles. Aquella familia tiene un tic en una oreja y aquella otra tiene en el ojo un lunar y juntamos todos los detalles que había para poder identificar chicos. Y formamos unos enormes formularios que no nos duraron mucho porque enseguida ya descubrimos esto otro. Ese fue parte de la labor. Pero mientras tanto yo seguía buscando a mi nieta y a todos los nietos, pero averiguando todo lo que podía. En el exterior, donde encontramos un chico en México, que pensábamos que podía haber, pero bueno, estaba allí, y hubo cómo identificarlo. Fue la labor tan grande que a veces cuando yo quiero contarlo, siento un peso en los hombros enorme. Trabajamos demasiado. Mereceríamos que estos señores que están aquí atrás hablen, que tengan la hombría de decir la verdad y no traten de ensuciar más las cosas. Ojalá me escucharan, ojalá hicieran lo que les pido, en nombre de todos. No sé si quieren preguntarme algo. Doctora Bogliano, si desea hacerle alguna pregunta a la señora Mariani. Bien, vamos a Martín. Muy bien. Se había pautado hasta acá el tramo de la exhibición de la señora Mariani, de la declaración de la señora Mariani.